Nilton Néstor. De hecho, esta es una pequeña canción que voy a enviar en el grupo, ahí en la comunidad de Telegram, también en el grupo de WhatsApp que tenemos, para que puedan ver el video. El día de hoy continuamos aprendiendo sobre saludos a personas conocidos y también a personas desconocidos. Por ejemplo, Kametsa Pipoke, que significa bienvenido. Genial, entonces como decíamos de que Kitaiteri es buenos días, Shabi Niji, buenas tardes, Nojataje, chao, me voy, Arinopiaje, regreso pronto, Narobe, yo soy, Abiro, es usted. Y si nosotros hacemos una conjugación de, por ejemplo, Kametsa Pipoke no Shaninka, que sería bienvenido mis hermanos. Y si vamos a decir Kametsa Pipoke a Shaninka, bienvenidos amigo. Entonces básicamente estamos usando de manera de una sola persona, ¿no? Hay un... Sí, de hecho, acá hay un pequeño ejemplo. Sitenitaji Maroni, que significa buenas noches a todos, ya sea, en este caso, Sitenitaji Maroni a Shaninka, bueno, es todo mi amigo. O puedes decir, ¿no? O Tsiteniri a Shaninka, que sería también buenas noches, mi amigo. Y Tsiteniri no Shaninka, en este caso cuando hay muchas personas. Y de esa manera, nosotros continuamos haciendo las conjugaciones. De hecho, no Hataje a Shaninka, como ahí hay un poco complicado, ¿no? Sería no Hatabajeta a Shaninka. Eso es lo correcto, ¿no? De hecho, vamos a ver ahora el tema sobre, también son saludos, de hecho, ¿no? Despedidas. En este caso, por ejemplo, Tsitenitaji, buenas noches. Kitaitetaji, buenos días. Shabitaji. Básicamente, esto consiste en la relación estrecha que hay entre la familia. Por ejemplo, Tsitenitaji se podría interpretar de que ya oscureció, Kitaitetaji ya amaneció, Shabitaji ya atardeció. Y de esta manera la comunicación fluye, ¿no? En este caso podremos decir a partir de las 7 de la noche alguien llega, o las 6 de la tarde cuando está oscureciendo, sería Tsitenitaji. Una pequeña oración que he podido realizar es lo siguiente: Tsitenitaji no hime, en este caso sería buenas noches esposo, que básicamente lo dicen las mujeres, y Tsitenitaji no hina, que básicamente son buenas noches esposa, que lo pueden decir los hombres. Hasta ahí hay palabras básicamente específicas que hablan las mujeres y también los hombres. De hecho, esto consiste para que sea una conversación más amena entre la familia o entre los amigos, ¿no? Para que no haya unas confusiones. Lo siguiente, Tsiteniri Maoni Koba Tsiri y Yoterañane. Buenas noches a todos que están dispuestos a aprender el idioma Shaninka. Aprenderemos un poco más acerca de Chochokipaye, que es frutas, Mapocha, que es papaya, Quemito, que es cacao, Parenti, plátano, Sanko, caña de azúcar, Naranja, que sería naranja, mango, Tibana o Mabeshi. En este caso es un variante lingüístico que nosotros vamos a encontrar, que significa piña. Entonces pueden escuchar Tibana o Mabeshi. No hay ningún problema, ustedes ya lo saben, pueden identificarlo de manera más eficaz. De hecho, vamos a ver un poco de frases en salud y otros. Henoki, que significa arriba, Osabi significa abajo, Katsiri, dolor, Capicha y Katsiri, poco dolor, Osheki o Katsitakena. En este caso sería Osheki Katsiri, ¿no? Para no confundirlo ahí. Pero de hecho, esta otra frase que está aquí también significa mucho dolor. Ejemplo que nosotros estamos usando, por ejemplo, ¿no? O Katsitakena, que sabemos significa dolor, en este caso, haciendo una conjugación, siento dolor. O Katsitakena, conjugamos con esta frase, sería Nako. Siento dolor en mi mano o me duele en mi mano. Siento dolor. En este caso sería siento dolor en mi mano. Noito, que sería mi cabeza, entonces siento dolor en mi cabeza. O Katsitakena noiti, siento dolor en mi pie.
Y de esa manera ya estamos armando esa conjugación de frases para que tenga un significado que es en tema de poder conversar, ya que si nosotros armamos una mala conjugación, de hecho no será entendible de lo que nosotros